Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de los Eternautas, aquí cuando los mortales nos reunimos para hablar de inmortales en esta temporada que ya medio languidece, cuando estamos en julio y los calores a este lado del Atlántico empiezan ya a apretar. No es así en el otro lado donde tenemos a Graciela y a Carlos. Graciela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos, ¿qué No, tal? pero acá ya están apretando. Acá en Claro, México, estás Sí, por ahí confundiendo sí. hemisferios con el polos. hemisferio norte, Claro, apretan Claro, pero México lindo. está en el Bueno, norte. Oye, acá no hace frío estos días, pero bueno, fluctúa. Hay días que hace frío y días que no. Ahora vamos a tener 20 yo, grados tres yo, días. yo estuve en Buenos Aires y volví hace una semana y me enfermé. Todavía estoy un Así, poco bueno, es que, resfriado. no, pero es que había una peste que agarró todo el mundo. Tú sabes que ni siquiera sé si es COVID, en una de esas era COVID. Pero bueno, me agarró a mí también la peste, sumamente contagiosa. Entrabas en un ambiente Sí. donde alguien había tosido o estornudado y te contagiabas. Así que bueno, has tenido la peste esta que anduvo. Claro, yo también estuve enferma cuando tú estuviste, por eso no te llamé. Ya. Sí, sí, estuve Sí, con pues tos y ahora sigo con tos y con mocos. Claro, la tos esa persiste, la tos seca. Bueno, ¿qué nos depara el destino? por si alguien tenía dudas de que somos mortales, creo que ha quedado manifiesta una pequeña muestra, ¿no?, de la vulnerabilidad de los sujetos aquí hablantes, ¿verdad? Y continúo con las presentaciones. Tenemos a María José. Hola, ¿qué tal, María José Peña? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Desde Gabá, como siempre. Bueno, aunque últimamente, ahora creo que estás en Gabá, pero has estado tú Sí, últimamente sí, en Málaga también, ya por sí, pero el decorado habitual. ya he regresado y de aquí no me muevo lo que queda de verano, creo. Tenemos a los inamovibles Lázaro Covadlo y David Monteagudo en Sitges y Vilafranca, respectivamente. Hola, ¿qué tal? Ah, Y el que os habla desde Calafell, José Matas, en esta nuevo episodio en el que estamos dedicando los últimos capítulos a hablar de estas literaturas extremas, que nosotros consideramos extremas por alguna condición, por su rareza o por los temas que plantea, ¿verdad? Porque él nos lleva a lugares inhóspitos, a escenarios recónditos, o bien porque la propuesta literaria tiene alguna particularidad que la hace distinta, singular a lo que habitualmente manejamos o leemos. En este caso, quien nos ha propuesto un autor húngaro ha sido María José, ¿sí? Eh, no sé si lo pronuncio bien, si no es así ya me corriges, María José, que es István Orkeni. Orkeni. Yo no tengo ni idea de cómo se pronuncia, no sé húngaro y no he tenido ninguna conversación con nadie que sepa húngaro y que me haya podido aleccionar. O sea que yo lo pronuncio tal como lo leo, Isván Orkeni. Y Muy seguramente no bien, será así, pero como no tengo referencias, pues vamos a llamarlo o nombrarlo de esta manera, István Orkeni. En estos cuentos que nos ha pasado María José, son cuentos cortos, muy cortos algunos, apenas un pequeño pasaje de unas líneas o algún párrafo, y que pertenecen al libro Cuentos de un minuto y que en el mismo título ya nos indican que la brevedad de estos cuentos es la principal característica, pero no solamente la brevedad, ya nos daremos cuenta que el ingenio, la perspicacia, la mirada, a veces casi como si fuera un pequeño chascarrillo, ¿verdad? Subyace a la profundidad de lo que nos quiere contar. Son 5 textos breves, uno un poquito más largo de un par de páginas y media, ¿verdad? Que se llama Sin Perdón. Tenemos otro que es El Conductor, El Hogar, que este sí que es apenas unas líneas, podría ser la extensión de un chiste corto incluso. Y tenemos a In Memoriam, Doctor KHG, un mini cuento también, y Pensamientos en el sótano. Estos últimos, la verdad que muy cortitos,
Y no sé, María José, te cedo la palabra para que tú nos presentes un poco al autor, si te parece bien, si más o menos yo lo desconocía totalmente y no he indagado nada, ¿eh? Me gusta abordar los textos en su pureza, sin tener demasiado contexto, para poder, bueno, asomarme a ellos y que sea el mismo texto el que hable directamente, ¿no? Aunque obviamente conocer poco el autor y la obra siempre ayuda a contextualizarlos, pero he ido a ellos directamente, se leen muy rápido, son textos muy breves. Y no sé si tú quieres añadirnos algo más antes de que empecemos esta valoración. Yo os pediría que hagamos una valoración de entrada más o menos global o general y luego que cada uno incida, ¿no? Para no ir repasando cuento a cuento, sino que incida pues, en aquel que quizá le haya impactado, gustado más o quizá el que menos y que vayamos haciendo así una valoración sin demasiada planificación o que no sea demasiado secuencial. Bueno, pues ¿qué nos cuentas, María José? Pues lo primero que quería decir es que me he detenido en el nombre de István Orkeni porque creo que tenemos un gran desconocimiento de la literatura húngara. Es un nombre muy conocido en su país, es un gran escritor allí, y sin embargo, en España, pues ni le conocemos, ni está casi publicado. Tenemos en general un gran desconocimiento de una literatura que de alguna manera nos ha sido hurtada. No es que haya sido intencionadamente hurtada, sino que las circunstancias en que ha sobrevivido esa literatura la han convertido para el lector, iba a decir europeo, pero europeos son ellos también, para el lector más occidental y casi desconocida. Eh, seguramente hemos tomado la idea de que la literatura europea es la de la Europa occidental, y no solo, ni mucho menos. Y creo que estos grandes escritores que aquí son prácticamente desconocidos, aunque en los últimos años, naturalmente, se están conociendo más después de que cayó el comunismo, hay un mayor acercamiento, un mayor interés, pero todavía limitado, todavía limitado. Así que me hubiera gustado, la verdad es que yo buscaba otro autor, pero no encontraba cuentos de él que pudiéramos comentar. Su narrativa era más extensa y entonces me decidí por István Orkeni, que también me parece representativo de lo que es una literatura que ha tenido que crecer a expensas de sus recuerdos, sin mucho contacto con el resto de las literaturas occidentales. István Orkeni nació en Hungría, en Budapest, en 1912, o sea, cuando el imperio austrohúngaro estaba a puntito de desaparecer, cuando estaba a punto de iniciarse la guerra que iba a dar fin al mismo, y por tanto no conoció ese periodo, pero es heredero, es legatario de ese periodo de la cultura tan excelsa, tan interesante y de la época tan progresista, no políticamente, sino culturalmente, que supuso el imperio, formar parte del imperio austrohúngaro para Hungría. Pero claro, al acabar la Primera Guerra Mundial, ese periodo desapareció y Hungría se vio inmersa en una serie de acontecimientos, los propios del siglo, los más notorios del siglo, los vivió en carne propia. Aquí nos hemos sustraído a ellos en España, pero allí los tuvieron que vivir. Y todo eso, fundamentalmente y sobre todo, la amputación territorial y poblacional que supuso los acuerdos posteriores a la Primera Guerra Mundial, que dejaron a Hungría reducida a en fin, amputada territorialmente y poblacionalmente, todo eso ha pesado en el ánimo de toda la cultura húngara. Así que István Orkeni se encontró con esta realidad, una realidad que no les dio tiempo para tener
calma, sosiego, los acontecimientos se iban sucediendo a una velocidad de vértigo. Enseguida ascendió el nazismo y aunque Hungría fue el último país que se incorporó a la guerra, pero al lado del eje, claro, pues vivieron la sociedad húngara y sobre todo la sociedad húngara judía, y él es de origen judío, vivió esos avatares. Afortunadamente, en esos años él cayó prisionero, pero cayó prisionero en el bando soviético. Si hubiera caído en el bando de los nazis, seguramente hubiera desaparecido. Eso le permitió vivir. Y bueno, terminada la guerra, pues se encontró con otra situación también terrible, una falta de libertad, pero la sociedad húngara no perdió esa cultura que había ido atesorando durante su época de estar inserta en el Imperio Austrohúngaro. Y aunque otros muchos países de Centro Europa sí que lo perdieron, la sociedad húngara no. Y siguió escribiendo, con esa falta de libertad siguió escribiendo y siguió interesándose por el mundo occidental, por lo poco que le llegaba, y siguió abierta y cultivando su propia tradición de prosa, de narrativa. Así que István Orkény, en medio de todos esos condicionantes, publicaba, aunque en determinados periodos se le impidió publicar porque participó en la Revolución de 1956 y además la censura era muy fuerte. En todos los países del este la censura era muy fuerte y no siempre era fácil publicar. Pero él siguió haciéndolo. Naturalmente no se ganaba la vida con eso. Él había estudiado, era de una familia judía acomodada, había estudiado farmacia y había estudiado también química y sobre todo durante la ascensión del nazismo él estuvo trabajando en Inglaterra y en Francia y eso supongo que le abrió también para ellos, para los judíos de Centro Europa siempre ha sido muy importante viajar, conocer el resto. Así como los occidentales no hemos tenido nunca la necesidad de ir a Centro Europa, ellos sí que han tenido la necesidad de venir y conocer los países de aquí. Y con ese acopio de cultura occidental volvió y dentro de lo que pudo siguió escribiendo y trabajando. Tenía esa profesión de químico y en ella trabajó. ¿Qué ha pasado con István Orkény? Pues ha sido un gran dramaturgo. Es muy conocido en su país, pero aquí prácticamente un desconocido. ¿Qué ha pasado con él? Pues nada, murió en 1979. Nació en 1912, cuando se acababa el Imperio Austrohúngaro, y murió en 1979, cuando faltaban una década para que el comunismo desapareciera. No tuvo la suerte de vivir ninguno de los dos momentos de esplendor, el anterior, durante el Imperio Austrohúngaro, o el posterior, libre ya del comunismo. Bueno, su obra parece que se está traduciendo. Hay pocos traductores de húngaro, la verdad, pero algunos hay y parece que hay un interés mayor y que las editoriales van apostando por descubrir a estos autores, aunque algunos ya los conocemos a Indrek Kertész, a Sándor Márai, a Péter Esterházy, conocemos a algunos, a Lajos Szilágyi, que lo conocimos hace muchos años, pero todavía es una literatura poco conocida, muy poco conocida. Su escritura, pues, se tuvo que adecuar a las circunstancias y supongo que también se dejó influir por lo grotesco y lo absurdo que dominaba las vidas de todos ellos. Por eso sus relatos parecen de humor, pero yo creo que en el fondo se encuentra una tragedia, una situación verdaderamente dramática, aunque la describe con laconismo y con comicidad,
como si aceptara lo que hay, sin más, sin queja, pero lo pone de manifiesto. Son frases cortas, párrafos cortos, es un estilo casi sin adjetivación, lacónico, pero recoge la esencia, en pocas líneas recoge la esencia de la historia que quiere mostrar. Y yo creo que a pesar de que parezca un género menor, esos relatos tan cortos, no lo son, no son un género menor. Es difícil dotar de dramatismo y de carga de profundidad a un relato de muy pocas líneas. Bueno, me gustaría también ahora conocer vuestra opinión, pero creo que los 5 relatos que he aportado dan un poquito idea de su universo, del universo que retrata, del estado anímico, no coyuntural, sino vital, existencial del autor y de la importancia de una literatura que tan constreñida por la realidad política sabe imponerse a ella y ofrece la grandeza que yo creo que tiene los relatos de István Orkney. Y a ver, ¿vosotros qué decís? ¿Qué os parece? Muy bien, gracias por esta introducción y esta contextualización del autor que nos has traído hoy al programa. Y yo, si me lo permitís, como me consta la benevolencia de el lector con respecto a estos relatos, le pediría a David, aunque ya me ha dicho que le han gustado y que, en fin, que le han parecido muy bien y que le han gustado demás, pues te invito, David, a que seas tú el que, el que abras un poco, ¿no? No sé si el debate, porque no sé si nos darán para mucha confrontación en el sentido de que genere mucha polémica. Pues ya te doy la palabra para que nos digas, ¿no? ¿Qué te han parecido? Vale, muy bien. Bueno, pues yo, lo que tengo que decir como experiencia personal y en tema de este descubrimiento es que iba con una cierta prevención, porque al ver que eran microrelatos y que María José nos iba a colar otro autor de esos austrohúngaros y centroeuropeos que ella siempre A colar. publicita, pues pensaba, ay, 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 porque yo tengo una cierta, yo digamos que le tengo una cierta manía al microrelato, ¿eh? El microrelato este que al final hay muchos casos en los que se acaba convirtiendo en un juego de ingenio simplemente, a veces muy ingenioso y con mucho sentido del humor, o en un chiste. Yo pienso en el autor este, que no sé de qué país es, también es de un país de esos, el Rosek, el M. Rosek, creo que se llama, que es un autor que ha tenido mucho éxito, que ha sido traducido y que ponen como ejemplo, sí que algunos amigos míos que son grandes lectores, pues les encanta Rosek y algunos relatos suyos los ponen como ejemplo y yo pienso que muchos de esos relatos son ingeniosos, son inteligentes, pero no deja de ser, algunos son chistes, o sea, están escritos con la dinámica y con la misma, o sea, con ese mecanismo, digamos, del chiste, ¿no? Entonces yo aquí temía encontrarme con algo parecido, ¿no? Pero claro, yo cuando he leído estos cuentos, primero que me han gustado mucho, todos prácticamente. El primero, sobre todo, que es un poco más extenso, me ha gustado mucho. Me he identificado además porque yo incluso tengo un relato con algunas conexiones, algunas similitudes con este también, porque trata sobre la muerte de mi padre. Y lo que sí que no entiendo, que en eso no estoy ni con, no sé, con algo que habéis insinuado, tanto María José como incluso José, el resaltar primero que nada el humor, ¿no? El humor es un humor muy sutil y muy cínico pero que en realidad yo lo que veo sobre todo es más
la carga existencial y el drama terrible. Y el sentido del humor es una cosa, es como un perfume sutil que se permite, ¿no? Pero lo he visto más como unos relatos muy descarnados y muy potentes, ¿no? Todos. Entonces yo, ante todo, los veo como una, no sé, pienso por ejemplo en el hogar, el relato este que se titula El hogar entre una madre y una hija, que están, evidentemente, aunque nada de esto se dice explícitamente, están en un campo de concentración y eso es resumido, es el Chal, otro relato que nos pasó María José, también muy bueno. Pues este relato, en unas pocas líneas, es el Chal, es lo mismo, o sea, tiene una fuerza y un dramatismo brutal. Y no sé cómo alguien, bueno, no sé, yo no, ahí no veo ningún sentido del humor, lo En veo. este no, pero en el primero sí que hay golpes de humor, me parece a mí. Sí, claro, porque es que la vida ¿Qué os es eso, parece? es porque la vida Permitidme, ¿qué os tiene humor. parece? ¿Qué os Que, parece si este del hogar, que es tan breve y tan dialogado, lo podría leer y así en 30 segundos queda leído el cuento? Y también, ya que lo has puesto, ¿no? Es el hogar, dice así, la niña solo tenía 4 años, sus recuerdos probablemente ya se habían desvanecido y su madre, para concienciarle del cambio que las esperaría, la llevó cerca del alambre de espino. Desde allí, de lejos, le enseñó el tren. ¿No estás contenta? Ese tren nos llevará a casa. ¿Y entonces qué pasará? Entonces ya estaremos en casa. ¿Qué significa estar en casa?, preguntó la niña. El lugar donde vivíamos antes. ¿Y qué hay allí? ¿Te acuerdas todavía de tu osito? Quizás encontremos también tus muñecas. Mamá, ¿en casa también hay centinelas? No, allí no hay. Entonces, de allá se podrá escapar. sí, es una pasada, o sea, es contundente, es desolador, es, bueno, es demoledor, ¿no? Demoledor. Bueno, a mí me han gustado, me han gustado mucho todos. Quizá el conductor es el más juguetón, ¿no? Que juega con esta cosa del futuro, ¿no? Que ya está marcado, ¿no? Pero los otros, todo, bueno, el In Memoriam, el doctor KHG, también, bueno, estamos igual, estamos en el mismo caso, ¿no? Seguro que es un judío en un campo de concentración que está acabando la tumba, o para él mismo ya, o para otros, y cuando el guardia ve que se está, bueno, que ese hombre tiene mucha más cultura que él, que le habla de los grandes escritores alemanes, de los poetas, y el guardia no tiene ni idea, y al final, pues sí que me suena Schiller y Rilke también, y va y le pega un tiro, ¿no? Porque se siente la vergüenza en ese momento. Hombre, es una pasada. Aquí tampoco le veo la gracia yo, ¿eh? O sea, sí, En sí que este no, tiene, claro. sí que hay el humor, pero hay el humor que está presente en todas las cosas de la vida. Siempre cuando una persona muere, cuando siempre hay alguna cosa cómica, alguna cosa, pero vamos, no sé, yo resaltar el humor antes que nada. Y bueno, o sea, me han gustado, me ha encantado este autor, es un descubrimiento. Y lo que no estoy de acuerdo es con algunas cosas que has dicho tú, María José, con este discurso que has hecho de abogado de pleitos pobres, de los pobres húngaros, porque bueno, no sé, yo en esto creo que cada palo cada palo que aguante su vela. Aquí hay muchos países que han tenido problemas. Aquí, por ejemplo, en España tuvimos una dictadura que en los últimos años ya estaba muy suavizada y tal, pero que en los primeros años 40 y 50 hubo una represión brutal y bueno, y sin embargo la gente pues tenía que escribir, escribían lo que podían y tal, y aún así, bueno, fueron saliendo autores. Hay muchos autores españoles que son desconocidos, que son muy buenos y que no se traducen, que no los conoce nadie, que no, bueno, eso en todas partes pasa, o sea, no sé por qué precisamente fijarnos en unos autores húngaros cuando también hay autores de la zona esa, ¿no? Que sí, que han, por lo que sea, pues han destacado, no sé, pienso, bueno, hay varios ejemplos, tú has puesto al Sándor Márai, por ejemplo. Sándor Márai pues ha llegado. Yo creo que los que son realmente, no sé, también hay que tener un poco de suerte, a veces en qué circuitos entran y tal, pero en general
la literatura de calidad, o sea, lo bueno acaba resplandeciendo siempre, ¿no? A mí este autor me ha gustado mucho, pero creo que el caso de Hungría concretamente, no sé, no lo conozco muy bien tampoco, pero en todo el mundo, en todas partes, pues cenabas, creo, ¿eh? O sea, no, no, no sé, me ha parecido un poco que no estoy muy de acuerdo con algunas cosas, con ese planteamiento, ¿no? Pero bueno, quizás ahí sí que puede haber lugar para el debate. Muy bien, pues no sé si por el otro lado del Atlántico ahora Graciela nos cuenta alguna cosa por ir repartiendo juego. Pues mira, a mí me han gustado mucho los cuentos. Hay uno que me ha llamado particularmente la atención porque me ha hecho recordar a un cuento de las mil y una noche, que la muerte te espera en Samara. ¿Se acuerdan? Sí, Bueno, pues es este el del diario del día sí, siguiente. Claro, me ha impresionado mucho este recurso que usó el autor del diario del día siguiente. Totalmente fantástico, porque el diario del día siguiente no existe. Bueno, y sin embargo, no me gustó que hubiera leído la noticia y se hubiera estrellado igual, porque digo, bueno, pero entonces lo había prevenido, ¿cómo es posible que lo mismo lo haga? Y claro, me provocó muchas reflexiones, porque a veces uno tiene la idea de que algo le va a suceder si hace determinada cosa que puede ser riesgosa o peligrosa, lo que sea, y uno lo hace igual, ¿no? Aun cuando tenga como el anticipo de que esto podría resultar una cosa fatal, uno va y lo hace igual. O sea, era como el destino prefijado, ¿no? Y este es un tema tan hondo. Bueno, nosotros lo tenemos a Borges con este tema del destino, ¿verdad? Que varias veces hace algunas tretas en sus cuentos para usar de alguna manera el destino. Yo creo que acá el diario del día siguiente es un elemento fantástico. La verdad es que me dejó admirada y envidiosa, porque no se me había ocurrido nunca nada parecido. Bueno, el que más me impresionó como impresión desde el punto de vista humano es el primer cuento, ¿no? Acerca del padre y claro, esa cosa irremediable de la muerte, y aún enterrándose con él sí, podía solucionar nada. Eh, este, es- Además, se trata de un microcuento. En realidad 2 páginas ya dan bastante porque nos da una idea bastante aproximada de lo que puede haber sido la muerte, de lo que eran los sentimientos del hijo, del comportamiento de las enfermeras, y uno puede realmente tener una visión muy certera y aproximada de lo que representó el microcuento, o sea, con muy pocos elementos eh, está creada la historia y, y da para una reflexión profunda también. Y esto es lo que tiene el autor de fantástico, de increíble, ¿no? Porque, por ejemplo, en el recuerdo del doctor, KGH, ese es un comportamiento que nosotros hemos sabido que existió y que aún existe, ¿no? Y que aún existe esa reacción violenta del ignorante frente al que lo está poniendo, frente al desafío de un hecho de la cultura. Eso sucede todavía hoy, sucede siempre. Y esa venganza, claro, en el que tiene en ese momento el poder de hacerlo, ¿no? Otro cuento sería la impotencia de no poder hacerlo. Pero sí, yo creo que es un gran autor. eh, es como que, voy a decir una cosa muy vulgar, que demuestra basta un botón. Bueno, pero no, es un gran autor y realmente está muy bueno que lo haya elegido María José, porque yo también tengo prevención por los microcuentos, aunque hay un autor portugués que ustedes saben, se llama Pessoa, está el libro del desasosiego y son pequeñas frases, ¿no? Y son todas muy profundas, así que depende también de quién las haga. Como también es cierto que Internet está lleno de microcuentos ridículos y que
son, como dijo David, un chiste. Así que bueno, los dejo con el autor. eh, y sí, lo que más me impresionó fue el diario del día siguiente, que me parece un recurso extraordinario. Creo que se lo voy a robar. Pues muy bien, muy bien. De momento va recopilando bastantes adhesiones a este autor, María José. No sé qué nos contará Carlos, por ejemplo. Vamos a Lázaro para el final y luego diré yo también alguna cosa. No se te escucha, Carlos, ¿no? Ya hemos visto antes que estabas tratando de conectar el sonido y, y ahora que has hablado no se te escucha. Yo quiero comprobar aquí. Aparece con el sonido, déjame ver si te lo puedo. Sí, aparece con el sonido silenciado. A ver ahora. Ahora el sonido aparece abierto, pero no te escuchamos. Yo por lo menos no te escucho. Bueno, pues mientras tratas de resolver estos problemas con la conectividad, pero que sepas que tienes el micro abierto y por alguna razón no le llega, no llega el sonido a la sesión, pues le doy paso a Lázaro mientras a ver si puede resolver esta circunstancia. Lázaro, ¿qué te han parecido a ti estos cuentos y de este autor húngaro, István Orkény, que nos ha traído María José? Por principio, cuando escuché el comentario de David, me quedé sorprendido porque prácticamente es igual a todo lo que yo pensaba, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con ese comentario. Eh, Tampoco yo le he encontrado mucho el humor, si es que se entiende el humor como cosa festiva o algo así. Quizá en el cuento de, ¿cómo se llama? A ver, del conductor puede haber cierto humor, ¿no? Pero tampoco demasiado. Lo que sí voy a resaltar es que, bueno, me parece muy conciso, la manera de contar muy concisa, muy concentrada, ¿no? Una prosa muy depurada, ¿no? Exenta de adjetivos innecesarios, eh, y bastante conmovedora, ¿no? En el sentido de que atrapa tu atención y la sigues. Fuera de eso, yo de este autor nunca había oído hablar ni nunca había leído nada, así que le agradezco a María José que lo haya traído. Estuve mirando el internet y veo que se publicaron algunos libros en España hace bastante tiempo, no sé si se podrán conseguir aún, ¿no? Y también que ha sido un autor teatral, ¿verdad? Sí, Bueno, sí. pero dejemos, digamos así, la trayectoria y la vida de él para volver a... es notable como estos cuentos son cuentos que están desarrollados en una atmósfera totalmente nublada, diría, ¿no? Así, brumosa, ¿no? No, si bien destaca sobre un fondo que destaca claramente lo que está diciendo, pero eh, a ver, en ese sentido, digamos, no son cuentos alegres, por supuesto, son descorazonadores. A mí también el que más me impresionó y me conmovió fue este de la muerte del padre, como sin perdón, ¿no? Eh, y ahí quiero resaltar, bueno, son cuentos bastante, muchos existenciales, pero ¿no? Cuando menciona que los diálogos con el padre nunca habían sido sobre sentimientos, sino sobre hechos, ¿no? Bueno, ya conozco yo ese panorama, ¿no? Digamos que había una cosa púdica, ¿no? Y me parece que eso es muy común, ¿verdad? No sé, cuando yo me sentí tocado por eso, porque siempre me sentía muy incómodo si tenía que hablar de alguna cuestión relativa a mis romances o mis cosas con mi padre, ¿no? Digamos así, digamos a los sentimientos, a las cosas que pasaron, ¿no?
Pero bueno, ese cuento realmente es conmovedor, te anuncia una futura pérdida, una agonía, ¿no? Y realmente son cuentos todos terribles, ¿eh? Sí, dejando el lado de que sean mini cuentos o largos o cortos. Y bueno, y también que sean mini cuentos, no sé si en ese sentido si es correcto lo que estoy diciendo, pero que son muy concisos, muy concentrados, ¿no? Bueno, ya sabéis que a mí me gusta ese tipo de escritura, ¿no? En la cual, digamos, se desecha todo tipo de floritura, digamos, de cosas que sobra. El conductor me pareció, eso sí, más bien un juego. Cortázar tiene también ese tipo de juegos, y Borges, por supuesto, ¿no? Eh, y está bien, ¿no? Porque también da lugar a un final trágico, ¿no? Hacia un final fatal. Eh, el hogar es otro cuento que también conmueve mucho, Sí. ¿no? Es- entonces, y después tenemos y Memoria del doctor KHG. eh, sí, De 5 tomas, sí, la ahora balancina se escucha bien, Carlos. Bueno, y coincido también de con, sertralina. Y bueno, agregue un cuarto, o sea, tome en lugar de 5, 7,5. perdón, No, a la olanzapina. bueno, Sí, 3 cuartos. muy bien. Claro. Bueno, entonces Ujú. eh, Lo coincido demás igual. también con el análisis de Graciela en memoria del doctor KHG, ¿no? Pensamientos en el sótano. Bueno, es una fábula, ¿no? Es decir, el sentido me parece que es fábula todo que hay un juego entre animales humanizados o animales jugando con humanos, ¿no? En fin, lo que yo destaco sobre todo de todo esto, Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, sí. sí, sí, hace Sí, rato que ¿Escuchan? estamos escuchando, cuando también cuando estás dando tus recetas también. Ahora sí. Bueno, ¿Está así todo bien? ¿Me escuchan realmente? Sí, 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 sí. Te perfectamente. escuchamos Sí. perfectamente. Bueno, Justo en el medio llamó un paciente, estamos todos locos. va. ¿Tú escuchas, Carlos? Este, Bueno, bien. no, Hola, hola. no los escucho a ustedes ahora. Ah, qué ¿Cómo que pena. no? ¿Cómo que no? Ahora sí, A Ahora ver. sí. aumenté el audio. Bueno, es agradecer a María José que lo haya traído, ¿no? A ver qué más nos podrás informar en un futuro sobre este autor, ¿no? Y a ver si todo tiene la misma calidad. Eh, Así que bueno, no mucho más, ¿eh? Realmente me ha asombrado, me ha gustado y me ha deprimido un montón, ¿no? Porque ha logrado eso, te conmueve, ¿no? En todos estos microcuentos te conmueven y sobre todo, repito, Sin Perdón y El El Hogar, hogar. ¿no? Y bueno, yo no tendría más, por ahora no se me ocurre nada más que decir. Lo que sí que coincido con los análisis hasta ahora expuestos, cosa que no siempre pasa. Adelante. muy bien, pues ya anticipaba que probablemente daría poca confrontación los textos y Carlos, aprovechamos ahora que ya sí tenemos tu audio recuperado Me para que recuperé. nos digas un poco qué te han parecido. Eh, a mí me parecen como clásicos del humor de la Middle Europe, ¿no? Europa, no sé cómo se dice. Eh, que es ese humor sardónico, medio paródico, medio humor negro, medio crítica social. Digamos, el primer cuento para mí era algo así como, bueno, hay que ir untando, pagándole a cada enfermera, a cada qué sé yo, para que cuiden a mi papá, ¿no? En un hospital público.
y después resulta que por más que le pongan plata a la enfermera, si la enfermera tiene 160 pacientes, no va a poder hacer demasiado. ¿No? Como un cuento que me sonó, aparte del componente triste de la muerte del padre, me sonó como que hablaba de la corrupción en estos, que yo supongo, estados socialistas, ¿no? Y no sé de qué año es el cuento tampoco, por otro lado. Si es actual, si es, porque se supone en algún otro lado Actual, no. leí que todas esas cosas se arreglaban invariablemente con dinero, no había forma de arreglarlas legalmente, ¿no? Como que si es la enfermera tiene que atender. Y me hacen acordar a películas estos cuentos, películas muy viejas, lo que por ahí algunos vieron. Una se llama Un día, un gato, que era una película donde un gato anda con anteojos y los anteojos le permiten ver a las personas en colores. Entonces la persona que está enojada se ve toda colorada, toda roja. La persona que es envidiosa se ve verde o amarilla, no me acuerdo. La persona que está enamorada se ve en rojo o en azul o algo así. Y el gato es como que deschaba, revela, digamos, la disposición de estas personas, ¿no? Como hace lo que normalmente uno oculta sus sentimientos y el gato los pone de manifiesto. Me hace acordar a otra película de esa época que se llamaba Las aventuras del barón de Munchausen, que no es la de Monty Python, porque Monty Python hizo después una sobre Munchausen. Sí. Esta era una película muy rara, hecha mezcla de película con dibujo animado. Yo creo que era una película checoslovaca de la década del 60, algo así. No sé dónde salió, pero también era muy divertida. Tenía como muchos gags así absurdos. Porque esta gente sabe trabajar mucho el absurdo, ¿no? Si uno toma Kafka, por ejemplo, el proceso, es absurdo. ¿Cómo lo van a llevar preso y encima lo van a cuchillar? No me acuerdo porque Kafka tenía esa beta así dura, digamos, al final. Cuando tenía que ejecutar a alguien, lo ejecutaba. Como en la colonia penitenciaria, ¿no? Como hay una especie como de maldad y de absurdidad que es muy de esa zona. No sé bien por qué. No tengo la menor idea porque no los conozco, la verdad. Este, por ahí no sé si lo veo tanto en Sandor Maray. Me parece que no tanto. Lo veo como más estructurado y más realista en algún sentido. Pero nada, estos cuentos me hicieron acordar a esas cosas. Eh, no me, no me llamaron mucho la atención, quiero decir, por ahí el último me dio un poco de risa, como de que el tipo este que está haciendo la tumba está haciendo dropping names, ¿no? Está tirando nombres de famosos y el otro se cansa y le pega ya el tiro, ¿viste? Termino yo la tumba, pero vos callate, ¿no? Como, eso me dio un poco de gracia, digamos, como especie de advertencia a los vanidosos, ¿no? Los que andan con los dropping names. Este, pero me parecieron por momentos tristes el de la chica, de la nena, pero no me llamaron mucho la atención, no me deslumbraron así como... Yo igual no soy de leer esa literatura, no he leído mucho Mitteleuropa. En Buenos Aires está muy de moda, o estuvo muy de moda, de la mano de Andrés Rivera y sobre todo de Juan Forn. Juan Forn escribía contratapas que se publicaban en página 12, contratapas que vale la pena leer porque tienen un nivel de información y de perfección literaria, un encanto realmente.
Yo creo que está entre las mejores cosas que hizo Juan. Eh, y él era un fanático de Middle Europa. Era un tipo que leía, no sé, a Joseph Ross, a Balzer, a toda esa gente que yo personalmente no la conozco bien. Este, y es una literatura interesante, distinta, ¿no? Como distinta de la literatura rusa. Este, me da la impresión de que los polacos tienen algo de esa literatura también, ¿no? Los pueblos que han sufrido, ¿no? Los polacos que no tienen una identidad nacional, bueno, ahora sí la tienen, pero durante muchísimos siglos no se sabía si eran rusos o alemanes, o depende de quién nos invadía, digamos, ¿no? Y nada, creo que digo la literatura polaca porque me acuerdo de Gombrowicz. Gombrowicz tiene mucho de este absurdo, muchísimo. O sea, maneja muy bien el absurdo y lo maneja hasta límites que se hace un poco insoportable, digamos, para mí por lo menos. Bueno, esos son mis comentarios. Pues muy bien, Carlos. Como siempre, yo me dejo para el final y siempre me toca. Bueno, yo creo que también me gusta un poco, ¿no? Porque llego al final y digo, ¿y ahora qué digo yo? No traigo nada preparado porque luego, si preparo algo, es fácil que coincida con muchas de las cosas que habéis dicho. Pero bueno, diré algunas que sí se me han ocurrido mientras leía los cuentos y ahora, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto a este primero, que parece ser que es el que más nos ha conmovido a todos, este que tiene que ver con la muerte del padre y que es un tema literario por excelencia, ¿no? El mismo David nos dice que tiene un cuento muy similar y podríamos traer a colación, pues, incluso podríamos dedicar, ¿no? Casi unos cuantos capítulos a la literatura que tiene que ver con la muerte del padre. Por otro lado, también un concepto muy psicoanalítico, muy freudiano, ¿eh? Y con derivaciones en otras corrientes y que probablemente, pues con mi mirada también desde esa perspectiva y atendiendo también al título, ¿no? Que creo que es lo que está encabezado, ¿no? O sea, sin perdón. Yo creo que aquí el título es determinante, por lo menos hacia la lectura que yo he hecho de este cuento, porque hay algo en la relación de ese hijo con ese padre que probablemente tiene que ver con el título, ¿no? del cuento. ¿Acaso el hijo está buscando un perdón por algo que el padre no le concede? Ahí está también ¿no? esa falta de comunicación solamente con respecto a los hechos, que luego no es del todo cierto, porque ahí se contradice un poco. Él le pregunta si necesita algo, si no le ha traído unas manzanas, de alguna manera. eh, eh, ¿no? Una vez leí que preguntarle a alguien si tiene frío, ¿no? Es una manera de decirle te quiero, ¿no? O sea, preocuparse por las necesidades del otro tiene que ver con lo afectivo y por lo tanto yo creo que el verdadero acontecimiento de este cuento tiene que ver no tanto con la muerte del padre, que evidentemente está en los hechos que se narran, sino en la imposibilidad de obtener ese perdón y probablemente por una culpa que el hijo trata de compensar, ¿verdad? Con ese dinero que no alcanza y que es fútil para remedar lo que sea que hay ahí pendiente. De hecho, el cuento arranca la primera frase, le di 20 forintos a los dos enfermeros que lo colocaron en la camilla y lo bajaron de la ambulancia. Y no es la última frase, pero sí que es la antepenúltima, que dice, ni podía dar dinero a nadie más, ¿no? Ni podía hacer nada, ni podía dar dinero a nadie más. Yo creo que ahí está la verdadera preocupación del hijo, en ese descarrilamiento, ¿verdad? En el que probablemente con ese dinero trata de compensar una culpa para la que no tiene perdón. Y yo creo que ahí verdaderamente de una manera muy sutil nos conecta pues con toda una historia de silencios y con una historia de incomprensión o de imposibilidad de encontrar una comunicación mucho más directa, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí sí hay maestría. De hecho,
Creo que técnicamente este autor nos da muestras de una maestría en la construcción del relato. La más elocuente para mí está en este texto que he leído ahora hace un ratito, que se llama El hogar, porque yo creo que sin la última frase no hay cuento. Y es algo muy sentencioso lo que digo, pero mientras esta niña y esta madre conversan frente a ese cercado y miran el tren, todo ese diálogo hasta ahí es una mera crónica, si queremos, o asistimos a una pequeña escena, pero no hay cuento. Y con otra frase, ¿sí? Cuando dice, mamá, en casa también hay centinelas, no, allí no hay. Si la niña hubiera dicho, ah, qué bien, no habría cuento. El cuento está en esa maestría, en esa última frase, ¿no? Entonces de allá se podrá escapar, porque da sentido o un sentido distinto o da una concepción diferente, rompedora, y ahí es donde emerge el cuento. Yo creo que ahí, desde el punto de vista técnico, creo que este es uno de esos relatos que tendría que mostrarse en casi todos los talleres literarios que tengan que ver con el cuento, ¿no? Porque en este sentido, el cuento de verdad emerge en esa última frase, o por lo menos para mí así me lo parece, ¿no? Con respecto al cuento de In Memoriam, ¿no? Del doctor Cach, a mí sí me ha parecido un texto un tanto cómico este, ¿eh? Y me ha hecho recordar un chiste muy largo que también tiene que ver con la ignorancia, ¿no? Es un chiste de humor negro en el que unos guardias civiles, no lo voy a contar, pero en el que unos guardias civiles están dando cuenta de un atestado de un accidente de tráfico en el que ha habido algún muerto, ¿no? Entonces, uno de los que han resultado muertos, una de las víctimas ha sido decapitada, ya que ha perdido la cabeza. Y entonces está tomando nota uno de los guardias civiles, y cuando tiene que decir cabeza en arcén, duda de si va con H o sin H, ¿no? Entonces le pregunta al sargento, ¿no? Sargento, ¿arcén va con H o sin H, ¿no? Y entonces el sargento se queda ahí un momento dubitativo, ¿verdad? Y le da una patada a la cabeza y dice, cabeza en cuneta. Entonces, bueno, en definitiva, este cuento de In Memoriam, ¿no? Yo podría haberse titulado perfectamente Sentencia y ejecución del cuñado, eh, porque en definitiva, en esa muestra ¿no? de erudición de ese doctor, ¿no? Que está ahí cavando la tumba, ¿no? Y que el otro al final se harta y le pega un tiro, pues tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con cierta intolerancia que se da desde personas ignorantes, ¿no? Hacia la cultura y cómo reaccionan, ¿no? de manera violenta, o lo más importante es que esa ignorancia no se ponga de manifiesto. Por lo tanto, yo en pues es un relato que es muy crudo, y sin embargo a mí me ha conectado bastante con una mirada, ¿no? Quizá no sé, cómica, ¿verdad? En todos los cuentos hay alguien que muere, o alguien que va a morir, o alguien que está muerto en vida, ¿eh? En una situación más o menos realista, como puede ser la del padre, y ese hijo que le va dando dinero a todo el mundo, a saber para compensar qué culpa, hasta este más de tipo fabulador, ¿no? Esta pequeña fábula, donde la niña lisiada ¿no? Se encuentra con esta rata, a la que confunde con un gato, y entonces hay un cambio de foco, o se nos presenta el foco ya en la rata, y esa rata que se da cuenta, ¿no? De que en esa confusión, ¿no? Podría haber habido otra vida si verdaderamente hubiera nacido gato, ¿verdad? Y entonces eso nos conecta con esa ideación que todos tenemos de cómo habría sido nuestra vida si ciertas circunstancias hubieran sido distintas, ¿no? Eh, Ahí evidentemente no hay alguien que esté muerto o vaya a morir, pero los dos personajes, el de la niña, ¿no? Y el de la niña lisiada, y el de la rata, esos dos personajes son personajes muy degradados, y sin embargo, fíjate que el mensaje que se destila es francamente, en fin, desolador, porque al final lo que nos viene a situar un poco es esa
esa verdad, ¿no? De que todo depende un poco desde la perspectiva. A mí me ha recordado no sé, también un viejo dicho, relato, ¿no? Que había oído de niño en la escuela y que a lo mejor alguno de vosotros sabrá identificar el autor o de dónde procede, que es algo así como que alguien, ¿no? Alguien muy pobre que por un camino andaba y solamente podía alimentarse de las hierbas, ¿no? Que encontraba en el camino, ¿verdad? ¿No? Y entonces no se la comía toda la hierba, sino que dejaba ahí unos. Entonces venía alguien detrás, ¿no? Y entonces este se preguntaba, ¿habrá en el mundo alguien más desdichado que yo, ¿no? O sea, que solo puede comer las hierbas del. Entonces se mira, da la vuelta, mira atrás y entonces ve a otro pobre que venía detrás comiéndose lo que él iba a tirar. Un poco a mí me ha conectado con este cuento de que yo he recuperado así de la infancia, no sé, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con una cuestión de que la desgracia en realidad podría ser mucho mayor y la perspectiva, ¿no? En la que uno valora las cosas le da sentido o hace que uno, ¿no? Tenga que considerar a lo mejor lo que tiene, lo que para mí es una desgracia, para otro, madre mía, lo que llegaría a ser, ¿no? Yo creo que este autor concentra en unas cuantas líneas verdades que son existenciales, universales también, eh, y creo que la literatura, en cierta medida, pues trata de conectar con esas verdades. A mí me ha gustado, la verdad, son textos sencillos. Y por otro lado, en algún momento habéis hablado, creo que ha sido Lázaro, que ha hablado también de atmósfera. Yo creo que justamente en relatos tan breves es difícil, no imposible, pues trabajar las atmósferas. Yo creo que todos los personajes en la mayoría de los cuentos son prácticamente arquetípicos. El padre podría ser cualquier padre, el hijo es cualquier hijo, ¿no? La niña es cualquier niña, en fin, y que eso de alguna manera eh, los acerca mucho a esa forma fabulada de contar en ese último o en uno de estos, en este cuento de la rata y la niña. La atmósfera se desprende prácticamente de la enumeración o simplemente nominación de nombrar el marco, ¿no? Cuando te habla del hospital, pues bueno, ya más o menos te haces una idea, ¿no? Pero las atmósferas, por ejemplo, están poco trabajadas porque quizás no sea necesario ni sea algo, ¿no? A que haya que tener en cuenta. Creo que las bondades están justamente en la contundencia, en la brevedad, en la concisión y en que no hay que definir demasiado, ¿no? Y luego, para cerrar un poco el análisis por cosas que quizá no se han dicho, este, este cuento del conductor, ¿verdad? En el que habéis hablado del destino. Fijaros que yo aquí he querido ver algo también desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Es verdad que el destino a veces marca, ¿no? Y en este cuento, pues es lo que nos viene a decir, nos decía Graciela, ¿cómo es posible que este tipo lee en el periódico que va a morir y sin embargo sigue conduciendo hasta que se mata, ¿no? Y bueno, pero esto es la compulsión a la repetición en Lacan. Entonces, uno sabe y sigue por la misma senda, ¿no? Hasta que a veces esa senda nos aniquila, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que estos cuentos responden también a esa manera de narrar de los que están oprimidos, de los que no sienten una libertad y que en ese estado de ánimo, ¿no? en esa manera de estar y en el mundo y de vivir, pues queda presente en todos estos cuentos y que tanto tiene que ver con lo que está reprimido, inconsciente, ¿no? Y que tiene que emerger de alguna manera, porque todos sabemos que lo inconsciente emerge de una o de otra manera, a veces de una manera sublime en lo artístico y otras de una manera patológica y limitante como es en la enfermedad mental, ¿no? Así que, bueno, a mí me han gustado, admiro mucho esta manera tan lacónica de contar, porque a mí me resulta tremendamente difícil. Yo, si escribiera un cuento así, ¿no? Diría, esto, madre mía, pues si es que esto solamente es un esbozo, ¿no? ¿A quién le voy a dejar yo leer esto si esto no tiene? Y fijaros, ¿no? Esto tiene contundencia, tiene literatura y tiene mucha verdad, ¿no? En fin, a uno le sirve mucho esta manera de narrar también para aprender y creo que no me dejó nada. He tratado de ser breve también y no sé si tenéis alguna cosa más que añadir o después de lo dicho por cada uno hay algo que confrontar. Bueno, No, mira,
A mí me gustaría decirte que el, el tema este del conductor y el diario del día siguiente está conectado con el concepto del cuento este de la muerte en Samara, porque ahí le avisan al hombre que la muerte lo va a encontrar. Entonces él viaja a Samara para que la muerte no lo encuentre y allá se encuentra la muerte. Entonces, el concepto es que la muerte te va a encontrar igual. Y este es el concepto del cuento en realidad, ¿no? Está en el diario del día siguiente, él lo lee, pero la muerte lo encuentra igual. Y Eh, fíjate que mi lectura tiene que ver con un paso más, una vuelta de tuerca a eso, ¿no? Es que sí, desde el punto de vista quizá más crudo, la muerte es lo que uno está buscando. Y conecta también con ese cuento, ¿no? De las mil y una noches. Pero bueno, no deja de ser tampoco una interpretación. Aunque creamos que siempre estamos salvándonos de la muerte, por otro lado, hay una búsqueda incesante de la misma, ¿no? sí. Y si no, no se explicarían ciertas adhesiones y ciertas maneras de conducirse en la vida. Bueno, una última cosa que quería apuntar sobre lo que has dicho, José. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que comía. ¿Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Es de Calderón de la Barca. Pues gracias, David, y disculpadme la incultura. Yo simplemente recordaba esa cosa que en el colegio nos hicieron leer y que a mí se me quedó ahí para recuperarla a partir de la lectura de István Norte en esta sesión, ¿no? O sea que te agradezco la literalidad, que no dudo que te lo sabes de memoria y que lo tienes perfectamente ahí en tu archivo poético. O sea que está bien que lo hayas traído a colación. Pues no sé, si no tenéis nada más que añadir, yo tengo la sensación de que hoy la lectura de István nos ha dejado a todos un poco melancólicos, ¿no? O un poco vaciados, o no sé, pero bueno, está bien, no siempre uno tiene que acabar en un pico de exaltación. Bueno, la verdad es que aquí hemos trabajado muchos, bueno, hemos comentado muchos relatos de gran carga dramática, muchos, muchísimos. El chal que citaba antes David es un ejemplo que acude enseguida. Pero bueno, otros muchos hemos analizado. Pero yo sigo insistiendo en que István Orkeni, a pesar de que lo que escribe lo escribe no con ironía, sino con amargura, con sarcasmo, lo expresa a través de recursos cómicos. No hay lamento en sus relatos, no hay carga de queja, no hay nada de eso. Sí. Afecta una realidad muy concreta que descarga sobre las personas y la presenta con la inevitabilidad de que ha caído sobre el que sea, pero esa carga dramática que recoge la presenta también sin ampulosidad, la presenta con esos rasgos cómicos que le han hecho famoso. Ese, ese lenguaje dramático, pero trufado de pequeños apuntes, de una comicidad absurda, grotesca, yo creo que es lo que da personalidad a su propia escritura. Nada más. Yo creo que tiene Pues que ver esto también con justamente que lo encontré en varios autores centroeuropeos, eh, bueno, el caso de Kafka y también de algunos polacos con Browis, y también en alemanes, ¿no? Que es
lo que yo diría una toma de distancia, ¿no? Es decir, pueden describir hechos muy trágicos, muy dramáticos, pero tomando una distancia, ¿no? Y bueno, puesto a tirar del hilo y a lo mejor de interpretar, no sé, quizás debido a esta educación, ¿no? Un poco así, casi germánica, ¿no? De no revelar los sentimientos más íntimos, una cosa así. Y entonces creo como que mostrar lo dramático a través de la descripción de los hechos, pero sin entrar a calificarlos como tales. Es una interpretación, pero sí que veo que en general estos autores, cosas que me parece admirable, ejercen una saludable toma de distancia, ¿no? Narran, pero tomando cierta distancia, dejando que sea el mismo lector el que se comprometa, digamos, afectivamente, entendiendo lo de afectivo como de emocional, pero así, con lo que pasa en la trama. Y él no lo Y ayuda en absoluto. sí, Sí, estoy, yo coincido con lo que dice este Lázaro. Me hace acordar el distanciamiento de Bertolt Brecht, ¿no? sí, Como la idea de distancia para poder pensar. O sea, como que no, digamos, que no queden facilitadas las identificaciones y la parte emocional en el espectador, sino mantener cierta distancia. Y eso yo creo que es muy de esa gente, de esa gente que es un mundo muy vasto, ¿no? No solamente Brecht, pero sí, coincido que hay una distancia. Pasan las cosas y están como miradas como desde de costado, digamos, no como... otra cosa que me gustaría apuntar, si tenemos tiempo, es un minuto y si no, lo dejamos estar, Adelante, adelante. es que a pesar de que su estilo es muy lacónico y que no tiene ni una palabra de más, que lo refleja todo con una economía de palabras, implica mucho al lector. Lo que él no dice obliga a que el lector lo piense, Bien. obliga a que el lector se sitúe. Y eso me parece también no sé, no voy a decir una técnica novedosa, no sé si es una técnica, por lo menos encuentro que es una manera de escribir muy propia de István Orkeni, que te fija unos trazos muy pequeños donde sitúa la acción que él quiere, pero obliga al lector a que lo complete, porque en el cuento, por ejemplo, este de In Memoriam, ahí dice mucho más de lo que dice. Refleja una situación mmm, muy dura, muy grave, que pasó muchas veces, pero también me parece a mí que es una defensa de la civilización, del mundo, del humanismo, de la cultura y de el poco valor que tiene eso cuando el poder lo detenta la brutalidad. Bueno, solo quería decir eso. Pues muy bien, yo creo que ha quedado muy bien expuesto este autor que encarna perfectamente bien esta idea de estas literaturas extremas, por desconocidas, ¿no? O por breves, o por, en fin, darse en circunstancias difíciles que estamos conduciendo. Nos quedan todavía algunas sesiones, un par de sesiones para cerrar esta temporada que abordaremos en los siguientes episodios. Y nada, os invito a los que nos seguís por el canal de YouTube, pues eso, a darle al me gusta, a seguirnos, a suscribirnos a nuestro canal y a hacernos los comentarios que os parezca bien para que sigamos alimentando de contenido pues estas tertulias literarias. Despido aquí el programa dándos a todos las gracias por estar presentes y nada, a Carlos que estará un tiempo ausente hasta que esa novela
le permita regresar, probablemente con muchas ganas, y estaremos todos atentos también a cuándo podremos verla. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa. Muy bien. Chao. Gracias. Dios.